Buenos días, señor consejero. Dirige usted una consejería que, desde mi punto de vista, tiene retos apasionantes. Por lo menos a mí me apasiona. Y, de alguna manera, cuando alguno de los precedentes, en este caso el representante del Grupo Mixto, hablaba una vez más de las políticas, de los presupuestos y las políticas continuistas, yo le niego la mayor, porque precisamente, no por estar en el Gobierno, por haber estado en la anterior legislatura, donde comprobamos fehacientemente en el Pleno que en más de una ocasión la consejera anterior pues afirmaba que en política medioambiental no se había hecho nada en Canarias. Así, dicho en pleno, en sede parlamentaria. Por tanto, yo creo que de continuismo nada. Se está dando un salto importante en asunción de responsabilidades en materia medioambiental. La salud de nuestra tierra, en definitiva, es nuestra salud también. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. Usted, yo creo que ha aplicado criterios de racionalidad en su consejería, con un diagnóstico inicial de cómo estaba la situación. Ahí tenemos en el horizonte pues ese debate sobre el pacto por el territorio y los usos adecuados del territorio. Creo que es acertado unir el binomio agua y energía en todas las cuestiones, porque es muy importante, y en un lugar como Canarias, donde el agua es un bien absolutamente escaso y lo será mucho más en el futuro. Creo que es importante también el avanzar en la línea de la biodiversidad, porque están en peligro muchas especies. En Canarias pues vemos como cada año aparecen en el Boletín Oficial del Estado pues especies en peligro de extinción o especies extintas ya. Y otra cuestión importante, otra línea fundamental desde mi punto de vista, es la cuestión de qué hacemos con los residuos, que se nos amontonan cada vez más y que parece que las soluciones que se daban anteriormente era, desentiéndanse ustedes de las islas no capitalinas, que las van a empaquetar y se las vamos a quemar en las dos islas grandes, montando incineradoras. Sabemos que esa no es la solución adecuada, pero que tenemos el peligro de tener que caminar hacia ella si no somos capaces de gestionar adecuadamente los residuos. Por tanto, yo creo que desde mi punto de vista, esas son las líneas adecuadas para hacerlo, y no porque yo sea un entendido en esta materia, sino porque en conversaciones con distinta gente especializada en el tema, todos me han ido orientando en esa dirección. Pero hay una cuestión también que es importante, que la tarea que se haga en materia medioambiental no la podemos hacer solos, ni desde el Gobierno, ni desde el conjunto de las administraciones. O la hacemos en procesos de llegar a la totalidad de la población, informándola, razonando, convenciéndola, para que luego asuman la corresponsabilidad. Eso yo creo que tendrá que ser el éxito de cualquier transformación de conciencia medioambiental en las islas. Nosotros a veces nos da cierta envidia cuando vemos que otros países, otros ciudadanos y ciudadanas que nos visitan, vienen ya con una conciencia medioambiental aprendida desde la infancia, porque se han hecho esos procesos de hace años en esos lugares, cosa de lo que aquí en Canarias y en el Estado español en general hemos carecido. Por tanto, el éxito posible, aparte de las medidas que se pongan, de las subvenciones que se den, está en el cambio de las conciencias. Y eso no se impone vía boletín. Eso no puede salir vía boletín. Eso tiene que salir por procesos lentos, efectivamente, como son todos los cambios de transformación de conciencia. Son procesos lentos, pero que seguramente nos darán éxito a largo plazo. A lo mejor no se ve el éxito en un plazo inmediato. Esta consejería suya es la consejería encargada de los cuidados del territorio y, por tanto, también de los cuidados de la vida. Es decir, y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque si no le damos esa importancia de que lo que estamos cuidando es nuestra vida y el territorio, todas las medidas que se pongan son escasas. Por eso yo digo, pues mire, su presupuesto se ha incrementado, pero la verdad es que me hubiera gustado que hubiera subido aún más, porque hay mucho que hacer en esta legislatura. Usted plantea en un primer momento como una medida de mitigación la cuestión de la transición ecológica, y en este caso yo me quiero referir al elemento nuclear de toda transición ecológica desde mi punto de vista, que es la transición energética. Es decir, o la transición energética se hace de manera razonada,
planteando que no podemos seguir con el mismo modelo que ha venido extendiéndose hasta ahora, de generación concentrada y de seguir la producción de la energía en manos de la misma gente, o estamos abocados a continuar repitiendo los mismos errores. Porque a la transición energética va unida también el modelo productivo y, lógicamente, esas dos cuestiones van íntimamente relacionadas. Por tanto, es importante que combatamos las causas, lo que ha habido hasta ahora, pero hay que modificarlas. Nos anuncia usted, y por eso hablo de propuestas ya con cierta racionalidad y cierta planificación, lo cual me parece muy importante. Por un lado, el cambio de talante que ha tenido usted, reuniéndonos en la semana pasada, en esta semana, en los inicios de esta semana, a todos los portavoces para hablarnos de participar en la ley de cambio climático. A mí eso me parece un gesto importante, porque eso es ir construyendo consensos desde la base, no esperar a que llegue aquí el debate parlamentario y cada uno esté con la escopeta cargada esperando por allí a ver dónde está el fallo o qué podemos aportar para apuntarnos el tanto. Entonces, es importante ese cambio de manera, porque la cuestión de las leyes, tanto la de cambio climático como las otras anunciadas de economía circular, de biodiversidad y patrimonio natural, esa posible revisión de la ley del suelo a través de ese pacto, así como los planes. Los planes, hemos estado carentes de planes, es decir, hay una ausencia notable de plan de energía, por ejemplo. El plan de transición energética en Canarias, pues usted nos lo anuncia y me parece fundamental. ¿Por qué? Porque hasta ahora, desgraciadamente, en Canarias, sobre las políticas de energía, quienes han decidido han sido quienes la producían y quienes la transportaban. No han sido precisamente las políticas activas de los gobiernos los que han traído consigo el que se hiciera políticas energéticas dirigidas desde lo público, sino que se han hecho desde lo privado. La cooperación con los ayuntamientos, este es un asunto en el que hay que insistir desde lo público, en que hay que pasar de las palabras a los hechos. Porque es muy fácil a veces presentar una moción en un ayuntamiento o adherirse en una página web a un pacto de los alcaldes. Pero si no se pasa directamente luego a los hechos y se plantean soluciones a los problemas que se tienen en cada municipio, pues queda en un brindis al sol, en papel mojado absolutamente. Hay asuntos como la gestión de los residuos, que a mí me parece fundamental. Es decir, la separación de residuos está claro que empieza en el pollo de la cocina. Y está claro que es fundamental que tenemos que caminar hacia que la materia orgánica, el elemento fundamental en toda la separación de residuos es la materia orgánica absolutamente reaprovechable, para dar lugar luego a implementar ese quinto contenedor que debiera ser personalizado desde mi punto de vista, para que de alguna manera haya ciertos elementos de corresponsabilidad de la ciudadanía y a su vez puedan recibir incluso posibles exenciones fiscales si fuera necesario como consecuencia de ese asunto, pero que de alguna manera aprovechar y que además en esa reunión con los cabildos sea distribuido. Es decir, no puede haber una planta central de materia orgánica pudiendo tener a lo mejor en cada isla o en las islas grandes 2 o 3 lugares cercanos a donde está el consumo para la agricultura, para la propia ganadería a veces, para nuestros montes, nuestros parques, nuestros jardines. La penetración de las energías renovables es fundamental, pero vuelvo a insistir, apostar por el consumo, por la producción distribuida, que la generación de energía sea distribuida. Por eso tenemos que empezar ejemplarizando desde lo público. Es decir, el primer paso lo tendrían que dar todos los edificios públicos para que hubiera producción propia en esos edificios. El impulso al vehículo eléctrico, que también se plantea ahí, yo le añadiría una cosa, al vehículo eléctrico de transporte público, fundamentalmente, al vehículo eléctrico público. Porque si no, pues bueno, ahora mismo con la carestía que tienen los vehículos eléctricos, resulta que se los puede comprar pues las personas con un mayor poder adquisitivo. Entonces, oiga, pues lo siento, pero una cosa es plantear pues que no se produzca más carbono, pero otra cosa es que estemos favoreciendo encima a los que tienen mayor capacidad. Pues por eso digo, hablemos también de sobre todo ir hacia el vehículo público.
Y finalmente el convenio de infraestructuras hidráulicas creo que es absolutamente necesario y yo insistiría en que de alguna manera el Gobierno de Canarias siguiera coordinando ese asunto y no quedara exclusivamente en manos de los cabildos insulares exclusivamente porque hemos tenido malas experiencias en este pasado inmediato. Muchas gracias.